cómo utilizar los coeficientes de rigidez en procesos de diseño cuando deseamos tomar en cuenta la interacción suelo-estructura. El objetivo de la sesión del día de hoy, para tener un poco más claridad de hacia dónde vamos, consiste en saber qué hacer con el coeficiente de balasto y saber qué hacer con un coeficiente de rigidez dinámica. ¿Por cuál es la razón? Bueno, es que en la práctica y de forma bastante frecuente me consigo con el problema de que el proyectista intenta solucionar absolutamente todo con el coeficiente de balasto. ¿Okay? Con el coeficiente de balasto se pueden hacer muchas cosas, pero también hay muchas cosas que no se pueden hacer. Entonces, lo primero que hay que entender es la naturaleza de ese coeficiente de balasto como un coeficiente de rigidez estática, ¿ok? Versus los coeficientes de rigidez dinámica que utilizamos para efectuar análisis de edificaciones mediante software con fenómenos de interacción dinámica suelo-estructura. Y lo primero que vamos a diferenciar es que yo puedo hacer análisis de interacción sobre estructuras desde el punto de vista estático y puedo hacer análisis de interacción sobre estructuras desde el punto de vista dinámico. ¿Por qué hago todas estas aclaratorias? Porque es muy frecuente que cuando se menciona los términos de interacción sobre la estructura, inmediatamente nos imaginamos resortes en la base del edificio y consideramos que esos resortes provienen directamente del coeficiente de balasto y con eso hacemos análisis dinámico, pushover y todo lo que querramos hacer. No. Hay que tener muy claro para qué se utiliza cada coeficiente como tal y cuál es la aplicación directa de cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es hablar de interacción sobre estructura de naturaleza estática o pseudoestática. ¿De dónde proviene este proceso de diseño? Bueno, proviene de cuando analizamos la cimentación, asumimos que el suelo es una cama de resortes, un medio con un número infinito de resortes de tipo elástico que se derivan del concepto de la viga de Winkler. Algunos habrán escuchado el concepto de la viga sobre fundación elástica, ¿okay? De manera entonces que partiendo del concepto genérico de fuerza elástica, en donde la fuerza es igual a un coeficiente de rigidez K por una deformación X, yo puedo entonces decir que conociendo las fuerzas externas y conociendo las deformaciones esperadas, puedo obtener directamente mi parámetro de rigidez. Y en esto se basan los ensayos que permiten determinar la constante o el valor asociado a estos resortes. Un punto interesante es que en la práctica tendemos a denominar el coeficiente de balasto como un valor constante y en realidad lo hacemos porque lo asociamos a un determinado nivel de deformación, pero en realidad él tampoco es constante, en realidad él va variando en función de las fuerzas externas y en función de las magnitudes de las deformaciones esperadas. En realidad entonces está esto que llamamos como constante elástica, es porque simplemente lo estamos introduciendo dentro de un formato en el cual todas las tensiones son proporcionales a las deformaciones. Es decir, al estudiarlo en el rango elástico, podemos decir entonces que viene a ser la pendiente de un comportamiento tensión-deformación y en función de eso derivamos a lo que es el módulo de reacción del suelo o coeficiente de balasto. La corrección que vamos a hacer el día de hoy, a lo que vamos a hacer hincapié el día de hoy, es que el suelo en realidad, aunque para muchas situaciones lo asumimos elástico por facilidad de análisis, en realidad es un material que se comporta de manera elastoplástico. De ahí entonces que tener un conocimiento de las deformaciones esperadas en función de las solicitaciones actuantes es clave para poder saber si efectivamente la constante de rigidez de estos resortes que está acá definitivamente es una constante o es un valor que va a ir modificándose en función de los niveles de deformación esperados. Entonces vamos a recordar qué es ese módulo de reacción del suelo y para qué lo utilizamos. Vamos a ver entonces que es tradicional en la práctica que si usted tiene la superficie de un terreno, usted coloca lo que llaman un plato de carga que tiene dimensiones, puede ser circular o cuadrado y tiene dimensiones aproximadas de un pie por un pie para el caso cuadrado, ¿okay? De manera entonces que uno de los más frecuentes. Y sobre este plato de carga lo que hacemos es aplicar una carga P, de manera que conocida el área del plato, podemos decir perfectamente que la tensión actuante es igual a P entre el área del plato de carga como tal. ¿Okay?
si nos basamos en unidades ya del sistema internacional, vamos a ver entonces que estamos hablando precisamente de una dimensión de aproximadamente 0,30 metros por 0,30. Cuando aplicamos esta carga, entonces el material experimenta un determinado valor de deformación delta. De manera entonces que esta tensión actuante entre delta nos deriva a lo que vemos acá ya que se conoce como el coeficiente de rigidez o coeficiente de balasto K. ¿Qué ocurre por ejemplo con las unidades? Una pregunta frecuente en la práctica, que la tensión o el esfuerzo actuante, supongamos que está en unidades de kilogramos fuerza centímetros cuadrados, la dividimos entonces entre una deformación esperada en centímetros y tendemos entonces a indicar que esta unidad es kilogramos fuerza sobre centímetro cúbico. Y así nos hemos acostumbrado a trabajarla. Sin embargo, si analizamos esto un poco desde el punto de vista físico, nos vamos a dar cuenta que una carga por unidad de volumen no tendría mucho sentido. Y es que en realidad lo correcto en la práctica es decir kilogramos fuerza centímetro cuadrado sobre centímetro. Eso debería ser lo correcto y fíjense que tiene un vínculo directo con la expresión que se observa acá. ¿Okay? De acá viene el concepto clásico del coeficiente de balasto o el módulo de reacción del suelo. También se le conoce como módulo de Winkler, también algunos lo llaman módulo de reacción de subrasante. Tiene aplicaciones de diseños en pavimento, en cimentaciones, etcétera. Tiene una cantidad de aplicaciones directas porque, claro, deriva principalmente del concepto de la fuerza elástica. Fuerza es igual a K por X. ¿Okay? Y partiendo de este concepto, entonces es que podemos ejecutar el ensayo. ¿Qué se obtiene de este ensayo? Bueno, de este ensayo se obtiene el valor de K030. K030, ¿ok? Es el coeficiente de balasto del plato que mide 0,30 por 0,30 o un pie por un pie, donde se registró este nivel de deformación que tengo por acá. ¿Okay? Ese es el valor que se obtiene de este ensayo, K030. Y esto es importante dejarlo claro porque este coeficiente de balasto funciona perfectamente bien para este plato con este nivel de deformación para esta carga actuante. Si yo tuviese que utilizar este coeficiente de balasto en el diseño de una cimentación, que probablemente sea lo que todo el mundo requiera hacer, entonces yo voy a tener que aplicar un proceso de extrapolación del valor de K030 a un K que sea representativo de las dimensiones reales del sistema suelo-cimentación. Puede ser una zapata, una losa de cimentación, etcétera. ¿Okay? De manera entonces que si ya obtenemos el valor de K030, debemos tener muy en cuenta que él es característico de lo que se obtiene en el ensayo. Aquí vamos resolviendo ya algunos problemas que hay cuando el estudio técnico reporta el valor de K030. Mucho cuidado con utilizar directamente ese valor, porque ese valor es el valor asociado al ensayo que se realizó si ustedes disponen de una data geotécnica donde se haya efectuado un ensayo de plato de carga por el código ASTM, como les indico en este esquema que está por acá.